Un feliz sábado con todos ustedes, hermanos. Feliz sábado. Muy bien, ya hace algunas semanas que no nos reuníamos por cuestiones de salud, cuestiones también lo que pasó con las votaciones. Bueno, ha habido muchas cositas que han impedido reunir. La última vez estudiamos acerca de Apocalipsis 11 y la séptima trompeta. Y bueno, algo que vimos específicamente fue la cuestión de la ira de las naciones. ¿Ya? La ira de las naciones. Y bueno, vimos el contraste que hay entre la ley de Dios y la ley de los hombres también. Este planeta en el que vivimos tiene sus leyes, ¿verdad? Y en cada país e incluso en cada región hay leyes diferentes. ¿Ya? ¿Alguna vez han escuchado de la justicia indígena? Eso es una ley. ¿Ya? Si ustedes cogen, si nosotros, vamos a poner un ejemplo, nosotros cogemos a un delincuente, ¿ya? Y lo ajusticiamos. Los policías ya no se lo pueden llevar preso, porque él ya se sometió a una ley, esta persona, ya le hicieron pagar la ley, vamos a decirlo así, ¿ya? Entonces, des en cuenta nomás, ¿no? Como hay algunas leyes. Entonces, vimos el contraste entre la ley de Dios y la ley de los hombres, y también vimos la ira de las naciones, cómo está hoy en la actualidad del mundo. ¿Está airado o no está airado? Las naciones están airadas. Ya está. Y yo esta semana vi unos videos, no lo pude confirmar, pero vi que en Estados Unidos, escuchen bien, en Estados Unidos se estaban llevando a cabo algunos robos de ciudadanos a otros ciudadanos. Ya, y yo me quedé frío, y entonces ellos ahí ponían un título: ¿capitalismo o socialismo? ¿Capitalismo o socialismo? Es interesante, ¿ya? De hecho, una vez una persona, no me acuerdo el nombre, él fue contemporáneo con Albert Einstein, y esta persona, una vez que le estaban sacando la ciudadanía estadounidense, no me acuerdo de dónde era ni cómo se llamaba el señor, él ante un juez, él tenía que jurar pues por la ley de Estados Unidos y todo eso para quedar como un ciudadano. Y este hombre, él pecaba que era muy directo. Entonces él coge y le dijo al juez de que la ley que ellos tienen, la ley de Estados Unidos, tiene algunas fallas, que eso puede provocar algún día una dictadura. Y el juez se enojó. ¿Qué está diciendo usted?, le dijo. Y dice que ahí estaba Albert Einstein, y dice que le tapó la boca. Y le dijo, no dijo nada. Continúe, porque posiblemente no le iban a dar. Entonces, miren, de hecho, las leyes y los gobiernos de este mundo están hechos para algún día convertirse en una dictadura. Eso se puede hacer. ¿Ya? La hermana Laura estaba hablando de que si un padre no le pone a un niño en la escuela pública, se lo quita. ¿Quién tiene derecho a quitarte a ti, a tus hijos? Tú que los engendraste y los criaste. Parece algo un poquito incoherente. Es como que yo vaya al lado donde mi vecino y me lleve la gallina. ¿Y por qué se lleva la gallina? Porque usted no le da maíz. Él verá cómo cría sus gallinas. Y disculpen la expresión, él verá si las mata de hambre. Son sus gallinas. Pero si yo voy y digo, no, esa gallina es mía porque no le dan de comer. ¿Legalmente yo puedo hacer eso? No. Legalmente yo no puedo hacer eso. Pero llegaremos a ese tiempo. Y en Estados Unidos se está viendo eso. Y miren, yo digo algo. En sí aún no hay una crisis marcada. Exacto. Aún estamos viendo el principio de una crisis. Sí, estamos viendo el principio de una crisis. Yo no voy a decir que no. Pero no vemos aún una verdadera crisis marcada, y nosotros estamos viendo qué es lo que está sucediendo, y no es bonito por ningún lado. ¿Sí? No es bonito por ningún lado. Entonces, miren, el tema de hoy, bueno, estoy resumiendo un poquito lo que vimos la semana pasada. El tema pasado en realidad, porque ha sido ya algunas semanas que no nos hemos podido conectar. Y vamos a ver hoy día Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Ahorita, por falta de tiempo y para no cansarlos tanto, vamos primero a analizar el capítulo 4. Vamos a Apocalipsis capítulo 4 y vamos al versículo 1. No cierren sus Biblias de Apocalipsis. Pongan ahí algo que les marque el capítulo 4, y si vamos a otro pasaje bíblico, vamos a volver ahí.
Hermano José, ¿me puede dar lectura? 4. Versículo 1, por favor. Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta, que hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Muy bien. Juan tiene una visión, ¿ya? Tiene una visión. Disculpa, yo no soy bueno para dibujar, pero para nada. Y él dice que ve una puerta, ¿verdad? Y esta puerta está abierta. Primero que nada, primer punto, está abierta. Y cuando Dios abre, ¿hay alguien que cierre? Y cuando Dios cierra, ¿hay alguien que pueda abrir esa puerta? No. Lo que Dios abre, queda abierto. Y lo que Dios cierra, queda cerrado. ¿Qué pasó en el arca de Noé? ¿Quién cerró la puerta del arca? Ya. Según patriarcas y profetas, dice que fueron ángeles. Ya. ¿Y quién abrió justamente el arca de Noé después? También, una vez más, fueron ángeles. Porque dice que Noé y su familia, ¿cómo estaban? Esperando. Ya se habían pasado las aguas, todo, y estaban ahí esperando a ver a qué horas abren la puerta. Porque ellos humanamente no podían hacerlo, ¿ya? Entonces dicen que hay una puerta. Entonces, ¿qué puerta es esta que se está abriendo en el cielo? Esto es importante. En el cielo, aunque nosotros, voy a aclarar algo, no podemos, escuchen bien lo que voy a decir, no podemos entender todo lo que sucede en el cielo porque es el cielo. Vamos a aclarar esto, ¿ya? Lo que Dios nos revela, lo revela muchas veces con símbolos también porque nos quiere dar algún mensaje. Y lo que nos revela también nos revela en, vamos a decirlo así, en relación a nuestra salvación. ¿Me hago entender? En nuestra salvación. Dios no nos va a revelar datos curiosos. Dios nos va a revelar lo que nosotros necesitamos saber para salvarnos. Cuando un padre tiene a un niño pequeño, y el padre y la madre están pasando una crisis terrible, ¿ustedes qué le dicen al hijo? Mañana no hay que comer. No, ustedes jamás hacen que ellos mejor no se enteren, ¿verdad? Ellos, ustedes solamente les hacen saber lo que ellos necesitan saber. ¿Ellos qué necesitan saber? ¿A qué horas tienen que comer? ¿A qué horas tienen que ir a la escuela? ¿Qué son los deberes de casa? Ellos no tienen que saber que el banco está a punto de hipotecar la casa. No, ellos no necesitan saber eso. ¿En qué beneficia que el niño sepa eso? En nada, lo va a estresar y tal vez le va a causar algún trauma, ¿ya? Entonces Dios nos revela. Ahora miren, ¿cuál es esta puerta que se está abriendo? Vamos a seguir leyendo el versículo 2 y el versículo 3. Voy a dar lectura yo, ¿ya? Dice: y al instante estaba yo en el espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y uno sentado sobre el trono. Ah, ya, muy bien. ¿Qué es lo que vio? Se abrió la puerta y ¿qué es lo que ve? Se lo voy a poner bien fácil. Esta puerta dejaba ver el lugar santo. Vamos al tabernáculo. ¿Se acuerdan los estudios que hicimos del tabernáculo? Estaba el patio. No tengo aquí los libros, están arriba. Bueno, estaba el patio. ¿Ya? Ahí estaba el patio. Aquí estaba el altar de bronce. Estaba el lavacro. ¿Se acuerdan? Y aquí estaba la tienda. Bueno, según yo esto es una tienda. ¿Ya? Y esto tenía dos divisiones. ¿Cuál era la primera? ¿El lugar? Santo. ¿Qué había en el lugar santo? Había una cortina, ¿verdad? Ya. Tenías que abrir y entrar, ¿verdad? Y después estaba el lugar santo. Más adelante en Apocalipsis, ya vamos a llegar a ese estudio, se abre el lugar santísimo. Ahorita se está abriendo el lugar santo. Vamos de nuevo al versículo. La Biblia se explica sola. Después de estas cosas, mire, y aquí una puerta abierta. Él ve que se abre una puerta. Versículo 2. Y al instante estaba yo en el espíritu, y aquí un trono, ahí está lo que está viendo, que estaba puesto en el cielo, y uno sentado sobre el trono. Y el que estaba sentado era al parecer semejante al jaspe y a la piedra de sardonia. Y había un arco iris alrededor del trono, semejante en aspecto a la esmeralda. Juan estaba viendo voy a aclarar esto ahorita. Juan estaba viendo a Dios, a Jehová. Así se cree que se escribe el nombre de Jehová, más o menos. Yo no puedo verificarlo, pero bueno, ahí está.
porque realmente parece ser que realmente el nombre de Jehová no se puede pronunciar con lengua humana. Es un nombre divino. Entonces lo que nosotros conocemos como Jehová es lo que más posiblemente se acerque a la verdadera pronunciación del nombre de Dios. Yo personalmente creo que el ser humano no puede pronunciar el... De hecho, en el lenguaje humano, en algunas culturas, tienen una manera de hablar tan, pero tan particular que para un extranjero es casi imposible imitar el lenguaje. Es casi imposible. Tienen una manera tan particular de hacer ciertos sonidos con la boca que para un extranjero es casi imposible imitarlo. Y eso hablando aquí en la tierra. ¿Cuánto más será el lenguaje divino? Estoy tratando de hacer una referencia a eso. ¿Ya? Entonces, esto es interesante. ¿A quién se ve? A Jehová. No era Jesús. En el capítulo 5, que vamos a llegar más adelante en el estudio, vemos que ahí recién aparece Jesús, porque la visión del capítulo 4 del libro de Apocalipsis es la visión de unos instantes antes de que llegue Jesús desde la tierra. Cuando Jesús resucitó, ¿se acuerdan que María Magdalena le iba a tocar? ¿Qué le dijo él? No me toques. ¿Por qué? Porque no he subido, no me he presentado, no sé si aún soy digno de estar en la presencia de Dios. Y bueno, dicen que Jesús se perdió por unos instantes y una vez más después apareció a los apóstoles, ¿se acuerdan? Y Tomás decía, no, yo no creo, si yo no le toco ahí, meto mis manos en su costado y en las heridas de sus manos, yo no creo que le era. ¿Qué hizo Jesús? Tócame, porque ahora sí se dejaba tocar. Y de antes no, porque él ya se había presentado ante el Padre. Y pues en este momento él ya había aceptado, ya había pasado, mejor dicho, lo que vamos a ver en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Y es por eso que él ya podríamos decir que ya se podría dejar tocar, porque él ya fue aceptado en el cielo, ¿ya? Entonces, miren, ¿a quién tenemos aquí? Tenemos la visión del trono de Dios. Y los escritores bíblicos en su lenguaje humano y en su limitación del habla, vamos a decirlo así, de su conocimiento, ellos están describiendo a Dios de la mejor manera humanamente posible. ¿Se podría describir a Dios? ¿Ustedes creen que podemos describir a Dios? Alguna vez todos hemos estado enamorados. ¿Ya? Yo personalmente, a mí me gusta la poesía, yo sé escribir poesía. Y hay algo interesante, cuando uno también comienza, yo también he leído pues a otros poetas, y hay algo interesante, cada poeta describe el amor a su propia manera, ¿ya? Cada poeta les describe el amor con su propio lenguaje, con diferentes figuras, ¿ya? Hago una pregunta, ¿será que el amor se puede describir al 100%? No. Cada ser humano, en la experiencia que él tiene, describe el amor de la mejor manera posible. Dice, bueno, el amor es así. Si nosotros vamos al libro de Cantares, ¿cómo se describe el amor? También se describe de otra manera. ¿Me hago entender? Incondicional y a veces ¿cómo se pudo haber escrito esto? Sí, pero los que alguna vez hemos tenido una o dos o un par de parejas más, estoy hablando en una relación de noviazgo, ustedes comiencen a recordar cómo fue su primer novio y cómo fue su segundo novio. ¿Eran iguales? ¿Eran iguales? No. No, el uno era así, el otro era asado. El otro era muy romántico, pero era tacaño. El otro igual era muy generoso, pero casi nunca me decía que me quería. ¿Sí se dan cuenta? Entonces cada uno de ellos demostraba el amor de manera diferente. De igual manera, vamos con la descripción de Dios. Estos pobres hombres veían algo que no se puede describir y ellos trataban de describir algo que es, no sé ni cómo decirlo, simplemente digamos lo que es divino, ¿ya? Ahora miren, algo interesante, en el versículo 3 nosotros encontramos algo interesante. A Dios se lo describe de la siguiente manera. El que estaba sentado era al parecer semejante al jaspe, ¿ya? 1. A la piedra de sardonia, dice mi Biblia. Ya, ahí dice, perdón hermano, ¿cómo dice? Cornalina. Ya, perfecto, ¿no? Y había un arco iris alrededor de él, y el del trono, y semejante en aspecto a la esmeralda.
Estas 3 piedras que aquí se menciona que son piedras preciosas, son piedras también bastante caras. Yo creo que alguna vez, tal vez al menos la esmeralda conocemos, ¿ya? ¿De qué color es la esmeralda? Verde. Ya, muy bien. Cuando nosotros vamos, no les voy a hacer leer, pero cuando nosotros vamos a Éxodo, capítulo 28, versículo 15 al 20, se describe el pectoral. ¿Se acuerdan el sumo sacerdote que tenía aquí? Un pectoral. ¿Cuántas piedras tenía el pectoral? 12. ¿Qué representaban? Las 12 tribus de Israel, que el sacerdote siempre las llevaba frente a él. Vamos a decir, porque él siempre estaba intercediendo por él. No se olviden que el sacerdote, el sumo sacerdote, eran una representación ¿de quién? De Cristo intercediendo por nosotros. ¿Ustedes creen que Cristo siempre nos lleva delante de él? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y él no necesita llevar un pectoral como el ser humano. Porque a veces, aún los que son casados y tienen un anillo en el dedo, se olvidan de que están casados. Pero Dios no necesita nada de eso, ni tampoco se va a olvidar. Entonces, miren, en estos versículos justamente se mencionan estas 3 piedras que se ven en el trono de Dios. Y esto es interesante. Entonces, aquí nosotros digamos algo. Ya aquí está pasando algo muy parecido a lo que pasaba aquí en la tierra. Ya, aquí en la tierra. Estamos hablando, vamos a decirlo así, en un contexto del santuario. Vamos a ponerlo aquí, santuario. Se está hablando en el contexto del santuario porque se están viendo cosas que se veían en el santuario. Es fácil, es sencillo. ¿Ya? No se olviden que Dios es un Dios de detalles. Cuando ustedes van a la Biblia, hay ciertos detallitos que a nosotros nos dicen, hey, se está hablando de esto, se está hablando de aquello, se está hablando del otro. ¿Sí? Hay ciertos detallitos que nos muestran, solo que nosotros tenemos que ser atentos. Apocalipsis 13 dice, he aquí el que tiene sabiduría, cuente, entienda, enumere, también se puede traducir, el número de la bestia. ¿Cuál es el número de la bestia? 666. Por eso dice también Jeremías 9:24, que el Señor desea que nosotros lo conozcamos, que nosotros lo entendamos. ¿Cuál es el número de la bestia? ¿El Papa lleva escrito en la frente 666? No. Él no lleva escrito, él, vamos a decirlo así, no es tonto, ¿verdad? Él este número lo lleva de manera camuflada. ¿Ya? Lo lleva de manera camuflada. ¿Cómo? Por ejemplo, ellos, y esto ya le he explicado algunas veces, ellos, ¿se acuerdan del COD 27? Que se habla del COD 27. ¿Cuánto es 9 más 9 más 9? 18. ¿No? 27. No, 27. Y ahora, ¿qué es el 9 si no es un 6 al revés? Ah, ya, interesante, ¿verdad? Ahora, 6 más 6 más 6, ¿cuánto es? 18. ¿En qué fecha se jugó el Mundial de Fútbol? 18 de diciembre. O sea, les pongo un par de ejemplos así. Rápido, hay un montón, yo me puedo ir aquí de largo. Y esta semana estaba viendo una película de niños. Y en esta película, a esta princesa le decían, le mostraban ahí un montón de cosas que tenía ella porque era princesa. Y había pues un armario que se abría automáticamente con un control remoto. Hasta el control remoto de aquí del equipo. Bueno, se me perdió. Aquí está, con un control remoto. Y la reina le decía a la princesa, que es una película supuestamente infantil, le decía, si quieres que se abra ese cajón, aplasta 696. ¿Ahí qué están hablando? Del 666. ¿Por qué un código tan largo? Y justamente 696. La otra vez estaba viendo la saga de las películas de Terminator con relación a la inteligencia artificial, que están hablando mucho de eso. Ya una vez ya hice una presentación acerca de eso, de la inteligencia artificial, y en la película de Terminator 2, en una de las matrículas del carro que se ve, y eso cualquiera que vea la película puede tranquilamente darse cuenta de este detalle, en una de las placas de los carros que ellos están huyendo se ve este número, 999-18. En esta película que es de los años 80. Terminator 2, se ve este código. ¿Qué significa esto? 666. ¿A quién están ellos adorando? A la bestia. Entonces, el que... Como dice camuflado,
Camuflado, de manera camuflada. Entonces, el que tenga, por eso les digo, en la Biblia, al igual que Satanás, él camufla las cosas. Y de igual manera nosotros, por ejemplo, cuando vamos al libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis está escrito de una manera codificada, ¿ya? Para que de esta manera no cualquiera pueda entender los mensajes que están escritos ahí, sino solamente las personas que tienen un verdadero interés, ¿ya? Si nosotros vamos a Apocalipsis 17, ahí habla acerca de la hechicería, pero cuando ustedes traducen eso, realmente lo que significa es farmacia, ¿ya? Y a todo el mundo, pues, nos obligaron a ponernos algo que vienen de las farmacias. No puedo decirlo porque se está grabando esto, pero la Biblia no te dice específicamente a todo el mundo se le va a poner esto. Dice que Babilonia va a engañar a todo el mundo con la farmacia. Y fue lo que sucedió. No puedo decir las palabras porque se está grabando, así que mucho cuidado, me eliminan el video, me pueden hasta cerrar el canal. Ya saben cómo está todo esto, ¿no? Entonces tenemos que ser minuciosos. Y vuelvo otra vez al tema. Se menciona el jaspe, la esmeralda y la cornalina. Y estas tres piedras nosotros podemos verificar en Éxodo 28, 15 al 20, de que estaban ligadas al sumo sacerdote. Entonces estamos hablando en un lenguaje del santuario. ¿Qué se hacía en el santuario? La expiación de los pecados. Sí, perfecto. La representación del sumo sacerdote. Perfecto. Vamos a ponerlo con una palabra más sencilla para resumir todo lo que acabamos de decir, que esto es lo que a esto quiero llegar justamente ahorita. Vamos a hablar de un juicio. En un juicio se practica la justicia, ¿verdad? En un juicio también hay ¿qué cosa? Condenación. Entonces un juicio abarca todo. Es una palabra más simple para decir todo lo que estábamos diciendo, ¿ya? Hay una bendición y una maldición. Entonces el juicio es una bendición y una maldición. Muy bien. Vamos al versículo 4, Apocalipsis 4. Hermanita Laura, ¿me puede dar lectura? La palabra del Señor dice: alrededor del trono había 24 sillas. Y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre su cabeza coronas de oro. Muy bien. Se está hablando de 24 ancianos. No voy a profundizar mucho en este tema, pero hasta donde se entiende, los 24 ancianos son seres de otros mundos, ¿ya? La ciencia nos dice que el universo es prácticamente infinito e ilimitado, básicamente el universo. Si ellos nos están diciendo la verdad, que hayan 24 representantes del universo, vamos a decirlo así, de ciertas partes del universo, la verdad es muy poco. Porque realmente hasta donde se entiende el universo es una cosa, pero que no tiene principio y básicamente no tiene fin. El universo podríamos decir que casi es como Dios. Y podríamos decirlo que sí, porque justamente el que creó el universo, ¿quién fue el que creó el universo? Dios. ¿Dios tiene principio y Dios tiene fin? No. Dios no tiene principio, no tiene fin. Él es eterno. Algo que nosotros no podemos entenderlo. Alrededor del trono de Dios dice que hay 24 ancianos, ¿ya? Ahora miren, les voy a leer Daniel capítulo 7 versículos 9 al 10, dice la palabra de Dios. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, este es Jehová, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Ya? ¿Daniel qué? Daniel 7, 9 al 10. Todo esto ya lo hemos visto. Ahora miren, dicen que el juez se sentó, los libros fueron abiertos, pero también dice que se pusieron unos tronos. Ahora miren, yo sé que esto está poniéndose difícil. Pero tratemos de imaginar un poquito, tratemos de imaginar cómo es el trono de Dios, ¿ya? Tratemos de imaginar al menos lo que se nos ha revelado, porque en sí no está descrito completamente, porque ustedes cuando van a la visión de un profeta lo describe de una manera y da cierto detalle. Van a la visión de otro profeta y da más detalles. Y, por ejemplo, si hablamos que ya vamos a hablar de los serafines, los querubines,
básicamente dan a entender que son lo mismo, otros dicen, bueno, es un poco... Yo pienso que lo más que se acerca a todo lo que está describiendo el hermano es Ezequiel. Sí, es uno de los que describe, pero vemos en Apocalipsis, en Daniel, Isaías, dan detalles. Entonces nosotros tenemos que coger todos estos detalles, tratar de unificarlos y hacernos ahí más o menos una idea. Por ejemplo, ustedes hablan con una persona. ¿Y cómo era esa persona que ustedes vieron, el delincuente? El uno dice, yo le vi de espaldas y era grandote, era así corpulento. Ya, ahí tenemos una descripción, ¿verdad? El otro, ¿qué dice? Yo le vi de frente y tenía una cicatriz en la cara. Y no le viste qué color de ropa tenía, no me fijé. Viene el otro y dice, no, tenía un pantalón rojo y una camiseta azul. ¿Y qué zapatos llevaba? No me di cuenta. Viene el otro y dice, tenía zapatos deportivos Nike. Entonces cogemos la información de todo eso y hacemos ya una idea de cómo realmente es la persona, ¿verdad? Entonces, más o menos así, vamos reuniendo detalles. La Biblia es lo mismo. La Biblia es lo mismo. Nosotros para entender la Biblia necesitamos leerla toda. ¿Ya? Leerla toda. A mí me gusta mucho el libro de Apocalipsis, pero cuando comencé a leer Apocalipsis dije, yo necesito leer toda la Biblia. Entonces cogí, la dejé al final y me fui a leer toda la Biblia. Leí toda la Biblia y llegué a Apocalipsis y dije, ahora sí entiendo. Porque ya estaba, o sea, la Biblia, el Apocalipsis prácticamente describe toda la Biblia. Y se reúne ahí, se encuentra la Biblia ahí. ¿Ya? Apocalipsis 4:5. Por favor. Dice la palabra del Señor. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son 7 espíritus de Dios. Amén. Muy bien, verán. Vamos a mostrar aquí un detalle. Dice que del trono salían relámpagos, truenos y voces. Vamos a leer Éxodo 19, 16 al 20. El que tenga lectura me da leyendo, por favor. Éxodo 19, 16 al 20. 16 o 19. Capítulo 19, versículos 16 al 20. La palabra del Señor dice: y aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de trompeta muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Muy bien. El 20. El 20. Hasta el 20. Sí, hasta el 20. Ya. Y Moisés sacó al campamento al pueblo para ir a encontrarse con Dios, y se pusieron al pie del monte, y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él, y el fuego y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. Muy bien. Y el sonido de la trompeta iba aumentándose en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía en voz. Y descendió Jehová sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Amén. Muy bien. Dice que se oía relámpagos, truenos y voces, ¿verdad? Y Apocalipsis también dice que se oía relámpagos, truenos y voces. ¿De qué estaba sucediendo ahí, hermano? ¿Qué estaba a punto de suceder? ¿Qué pasó ¿De qué se habla en el capítulo 20? Se lo pongo más fácil. ¿En el versículo 20? No, en el capítulo 20 de Éxodo, ¿de qué se habla? De los 10 mandamientos. Claro, capítulo 20. Muy bien. Estaba a punto de darse la ley de Dios. ¿Y qué es lo que se oía? Se oía relámpagos, truenos y voces. En Apocalipsis, ¿qué dice que se oía? Y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus. Cuando Dios va a manifestar, vamos a decirlo así, su ley, ¿qué se escucha? Relámpagos, truenos y voces, y a veces también un terremoto. ¿Qué va a pasar en la séptima trompeta, en la séptima copa de ira? Cuando venga Dios, ¿qué se va a escuchar? Relámpagos. ¿Qué dice el Inge de Guay? Que cuando se diga el día y la hora de la venida de Cristo, ¿qué es lo que van a escuchar los salvos? Dice que van a escuchar la fecha. Y los no salvos dicen que van a escuchar como un trueno. La voz de Dios se describe como ¿qué? Como un trueno. No es que Dios suena como un trueno,
sino que es lo más parecido que nosotros podemos imaginarnos a la voz de Dios aquí en la tierra, como cuando un trueno cae, ¿hasta dónde se escucha? Se escucha lejísimos y se escucha fuerte, hasta el más sordo creo que le escucha, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la voz de Dios? ¿Se imaginan Dios hablando? Tiene que ser una cosa, pero... Sí, me acuerdo cuando uno es pequeño, y mi papá tiene una voz un poquito grave, y me acuerdo que yo cuando era pequeño y nos portábamos mal, y mi papá nos hablaba, o a veces nos gritaba, solo con la voz nosotros estábamos ahí temblando, llorando, ¿ya? Entonces imagínense ahora escuchar la voz de Dios. Dios está pronunciando su ley. Hay muy pocas cosas en la Biblia que Dios hace personalmente. Una de esas, a ver, la primera cosa que hizo Dios que escribió, ¿cuál fue? Fue su ley. Después nosotros vamos a Daniel, la escritura en la pared, que también fue el dedo de Dios. Y la última vez que vemos que Dios escribe algo es cuando Jesús está en la tierra y van a apedrear a la mujer adúltera. Y dice que se pone a escribir en la arena. En la arena. Y bueno, según el deseo de todas las gentes, dice que estaba describiendo los pecados de todos los que estaban al frente, ¿no? Fornicación, odio, bueno, quién sabe qué otros pecados habrá escrito, ¿no? Entonces miren, cuando Dios habla, es por algo, ¿ya? Y si se está escuchando todo esto, estamos en un contexto de la ley de Dios, ¿ya? Eso es lo que se está jugando en el capítulo 4. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una cuestión del juicio. Se pasa, yo no sé si alguna vez alguno de nosotros hemos estado en un juicio, ¿no? Pero obviamente cuando se va a enjuiciar a alguien, ¿qué se le dice? Bueno, señor, usted ha quebrantado cierta ley, etcétera, etcétera. Me imagino que se le hace una presentación de por qué él está ahí y por qué se le está enjuiciando, ¿ya? Entonces con Dios es lo mismo. Dios, antes de finalizar el juicio, porque ya inició eso, ya vamos a verlo, él tiene ¿qué cosa? Que hablar de esto. Ya, el mundo entero sabe que hay una ley divina. Más o menos. Tal vez sí, tal vez no. Unos sí, otros no. Unos sí, otros no. Si nosotros analizamos, porque no estamos en cosas nuevas, porque todo está escrito. Hablo del mundo entero. Sí, por eso. Veamos nosotros, por ejemplo, los enemigos de Dios, cuando Baal iba a maldecir al pueblo de Dios, ¿qué pasaba? Dice que todos esos hombres conocían a Dios, sabían de qué Dios estaban hablando. Claro, porque eran y la gente, ahora, si nosotros vemos en los medios de comunicación, ¿se detienen en alguna parte? No, en el mundo entero la gente sabe que existe una Biblia y que hay mandamientos y códigos para la salvación del hombre. Sí, pero mira. Entonces, ¿habrá algo que se quede sin que ya, conozca? ahí viene la parte importante. Es por eso que nosotros estamos aquí. Si todo el mundo tuviera una conciencia clara de lo que es la ley de Dios y que hay una ley de Dios, Dios ya hubiera venido. ¿Me hago entender? Es por eso que nosotros vamos a jugar un papel importante en el tiempo del fin, porque vamos a ser el testimonio vivo de esto. Así es. No solamente de que hay una ley, sino que también se puede cumplir. Esta semana hablaba con un señor que es amigo mío de años, es evangélico, y él me decía, usted guarda la ley, me decía. Le digo, por supuesto, pero me dice, pero la ley no se puede guardar. Y yo le digo, entonces, ¿para qué Dios nos dio algo que no se puede guardar? Y hay otra cosa, si la ley no es se lógica, puede ¿verdad? guardar, a mí me gusta su carro, váyase nomás usted a pie y me quedo yo con su carro. Entonces, mire, bueno, ahí podemos entrar en muchos ejemplos, ¿no? Entonces yo le decía, pero analicemos, ¿por qué Dios nos da algo que no podemos hacer? No tiene sentido. ¿Alguna vez será que viene un padre y tiene un niño de 10 años, y le coge y le dice, mira, anda a verme ese quintal de arroz que está ahí y tráemelo? ¿El niño podrá alzar esas 100 libras? No, pero si tú tienes un hijo de 30 años, no me traigas el quintal de arroz, tráeme todo el arroz que tú puedas traerme, ¿verdad? Porque ella es un hombre que sí puede. Entonces Dios es lo mismo. Dios, ¿por qué nos da algo que no podemos guardar? No es así. La ley de Dios sí se puede guardar. ¿Será que un hombre pobre puede hacerse rico?
Claro que sí, hay muchas historias de personas que se han superado. ¿Lo han logrado o no lo han logrado? ¿Con dificultades? Con muchas dificultades. Y a su vez también, ¿hay gente rica que se ha hecho pobre? ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces todo es posible en este mundo. Y guardar la ley de Dios también lo es posible. Y bueno, en la vida tenemos muchos ejemplos, empezando por Jesús y por ciertos hombres que pudieron alcanzar esa meta. Bueno, vamos a continuar. Miren, muy bien. Ya. Les voy a leer Apocalipsis, voy a explicarles aquí algo. Apocalipsis 5, estamos en Apocalipsis, no se olviden. Voy a saltarme al capítulo 5, el versículo 6 para explicarles algo. Y miré y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Aquí aparece Jesús en el capítulo 5, pero eso ya vamos a verlo después. Como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Muy bien. Vamos ahora sí a entrar un poco de simbolismo. Les voy a decir algo. ¿Será que Jesús o Dios tiene 7 ojos? Verán que nosotros somos hechos a imagen y a semejanza de ellos. ¿Cuántos ojos tenemos nosotros? 2. ¿Será que Dios tiene 7 ojos? No. Esto es un símbolo. ¿Qué significa el número 7? Perfección. ¿Por qué significa perfección? ¿En cuántos días quedó el planeta Tierra hecho de manera perfecta? En 7 días. Así de simple. ¿Ya? Y puedo ir con más detalles, pero vamos a dejarlo ahí. ¿Ya? El 7 significa perfección. ¿Alguna vez han escuchado la expresión, ya te lo he dicho 1000 veces y vos no entiendes? ¿Qué significa? Que ya te explicó al revés y al derecho y aún así tú no entiendes. Ya la culpa no es del que te lo explicó, sino de vos que no pusiste la atención o simplemente no te interesa. ¿Ya? Cuando Dios habla del número 7 está hablando de perfección. ¿Qué significa que tiene 7 ojos? Que lo ve todo. ¿Qué significa que tiene 7 espíritus? Que está en todo lado. Vamos a decirlo así. ¿Ya? Eso significa. ¿Ya? ¿La iglesia de Dios es perfecta? Sí, la iglesia de Dios. No dije la iglesia de los hombres. La iglesia de los hombres no es... Pero la iglesia de Dios es perfecta. ¿Los que llegan al cielo son perfectos o no son perfectos? Por supuesto que sí. Aquí la iglesia de Dios está esparcida y no sabemos quién es quién. Aquí todos podemos ser parte de la iglesia de Dios, como tal vez solamente uno, o quizás ninguno, no lo sabemos. ¿Ya? Solamente lo sabe Dios. La iglesia de Dios es perfecta y en Apocalipsis se nos escriben 7 iglesias. ¿Ya? Se nos escriben 7 sellos, 7 sellos y 7 copas de iris, 7 trompetas, que eso cuando se tocan la séptima trompeta, se derrama la séptima copa y se abre el séptimo sello, llegamos a la perfección, porque la historia de este mundo llega a su fin. Y después de que la historia de este mundo llegue a su fin, ¿qué es lo que sigue? La eternidad, y la eternidad es perfecta. Entonces por eso el número 7 significa perfección. No es que Dios o Jesús tiene 7 ojos, no nos imaginemos que Él es una especie de monstruo, voy a decirlo así porque no hay otra manera de decirlo que sea muy amable. Esto es un simbolismo, ¿ya? Esto es un simbolismo, ¿sí? Nada más. Lo que trata de decir es que Dios es perfecto. Vamos a decirlo de una manera. También entrar en la explicación de que los ángeles de Dios, pues todo lo ven. Por supuesto. Claro, y ahí entran los 7 espíritus de Dios. Ahora miren, vamos a Apocalipsis 4:6, que dice, alguien que me dé lectura para no solamente leer. Delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. Muy bien. Dice que hay 4 seres vivientes llenos de ojos. Ahora les hago una pregunta. ¿Será que realmente estos seres realmente tienen ojos físicos? Cuando yo estaba estudiando el libro de Ezequiel, justamente la visión del trono de Dios, eso está justamente en el tema que estoy haciendo ahorita, que ya lo voy a exponer más adelante. Hay una traducción de la Biblia, no me acuerdo cuál era la Biblia, pero en vez de ojos, ellos ponen así. Lo voy a anotar para que quede claro. Destellos. Dice que están realmente llenos de destellos, de luz. ¿Ya?
Entonces, vuelvo otra vez. Tratar de entender lo que los profetas de Dios vieron es muy difícil para nosotros. Nosotros por fe decimos 7 ojos, o vemos que están llenos de ojos. Lo que nosotros entendemos es lo siguiente: lo pueden ver todo. Pueden ver por delante, lo pueden ver por atrás, pueden ver por los lados, pueden ver por arriba, por abajo, en todas las dimensiones, ¿ya? Es lo que nosotros podemos entender. Si ahora viene alguien y dicen, vean, los serafines, los querubines, son así, los seres vivientes son asados y cocinados, nadie puede hacer eso. Nadie. Ya, porque son cosas divinas. Y los que vieron eso, pues no están entre nosotros para que nos hagan un dibujo artístico. Entonces nosotros simplemente limitémonos en el simbolismo de estas cosas, ¿ya? Porque hay cosas que no vamos a poder entenderlas del todo, ¿sí? Miren, les voy a hacer una pregunta. Aquí hay 3 mujeres que son casadas y otras ya no lo son. Les voy a hacer una pregunta. Y ustedes que han vivieron con su pareja por algunos años, ¿ustedes entienden 100% a los hombres? ¿No? ¿No? No. Vamos, ahora miren, voy a hacer un paréntesis. Ustedes han vivido toda su vida, al menos aquí la mayoría, toda su vida con un hombre y no los pueden entender. Y están ahí, duermen con él, comen con él, viven con él, todo con él, y no lo entienden. ¿Será que nosotros podemos entender las cosas divinas al 100% aquí en la tierra? No. Hay cosas que nosotros cuando lleguemos al cielo se nos van a revelar y ahora es el momento de saber. Nosotros, ¿cuánto tiempo vamos a tener para aprender las cosas de Dios cuando estemos arriba en el cielo? Toda la eternidad. Y dice, la promesa divina es que ni siquiera en toda la eternidad vamos a poder comprender todas las cosas de Dios. Y nosotros aquí en unos escasos 100 años que viva el mejor de nosotros, quiere entenderlas. Hasta el día de hoy la ciencia no entiende todas las funciones de este planeta. Un científico decía, si el ser humano algún día quiere conquistar otros mundos, sea Marte, sea la Luna, el planeta que quiera, primero que nada tienen que entender 100% cómo funciona este planeta para poder ir a otros. ¿Es o no es así? Es como, por ejemplo, yo quiero adentrarme en una selva, pero yo ni siquiera puedo con mi finca. No, pues primero al menos saco experiencia ahí. Después de eso digo, bueno, ahora sí me voy a la montaña. Y una vez en una montaña ya me hago una idea de realmente cómo es al menos la Amazonía. Ahora sí me voy al Amazonas o me voy tal vez a otra selva. Pero si no entiendo ni siquiera lo más básico, quiero entender las cosas más grandes. No se puede hacer así. Esto es lo que yo trato de hacerles entender también, aquí haciendo un pequeño paréntesis. No todas las cosas divinas se pueden entender. Muchas de esas, ellas tienen un simbolismo. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Qué nos interesa a nosotros? La salva. No nos desviemos de eso. Miren, yo de antes a lo que estamos haciendo la confraternización les dije, oremos por el siguiente presidente del Ecuador. Yo les digo algo, a mí no me importa, no me interesa en lo más mínimo quién sea el nuevo presidente. Me preocupo, claro que me preocupo, soy ecuatoriano. Estamos pasando un momento difícil. Viene el fenómeno del niño. Va a venir unas cosas medias fuertes. Yo me preocupo. Pero ahora, y si yo cojo y me pongo a hacer campaña política por el uno, por el otro, comienzo a decir, voten por este, voten... ¿Qué tal si esta persona que yo elijo llega al poder? Y es el peor sinvergüenza de la historia. ¿Cómo creen que yo me voy a sentir? Terrible. ¿Con qué necesidad yo me metí en eso? Eso a mí no me compete. Nosotros tenemos que estudiar esto porque a nosotros nos interesa salvarnos. A nosotros no nos interesa salvar el Ecuador porque esto no tiene salvación. Las profecías se van a cumplir sí o sí. Esté quien esté en la presidencia, esté quien esté en el papá, el que sea, las profecías se van a cumplir porque las profecías son fiel y verdaderas. Todo lo que está escrito es fiel y verdadero. Cuando estudiamos Daniel, la estatua de Nabucodonosor, Daniel va y le dice, tú eres la cabeza de oro, Nabucodonosor, y tu reino va a tener su fin, pero también va a ser muy próspero. ¿Qué hizo un capítulo más adelante el rey? Hizo una estatua toda de oro. ¿Qué dijo? Mi reino va a ser para... Y unos capítulos más adelante no terminó el pobre como una bestia, comiendo pasto de él. ¿Sí se dan cuenta? Nosotros estamos simplemente en las manos de Dios y lo que podemos hacer es lo que Él nos permite hacer, ¿sí? Entonces, bueno, como les expliqué, Dios ni Jesús tienen 7 ojos, es un simbolismo, ¿ya? Quedémonos solamente con eso. Y eso significa que Dios todo lo ve. Y ahora miren, aquí voy a hacer una pequeña correlación con lo de acá.
Y esto es lo que el mundo entero ha olvidado. Que Dios todo lo ve. Por eso dice... Que nosotros estamos en un... ¿En qué estamos nosotros? Jeremías 9:24, como que es... No, Jeremías 24:9. Dice, mi ojo no perdonará. Ya. Muy bien, gracias hermana. Dios lo ve todo y nosotros estamos bajo un juicio. Pero ¿qué dice hoy en la actualidad el ser humano? Eso ya es cuento de viejos, eso ya es para el pasado, eso ya era para la antigüedad. Pero muy pronto, hermanos, y les voy a decir algo, no nos desanimemos, y esto lo digo yo en primera persona, no nos desanimemos si tal vez nosotros tenemos familiares que no están en el Evangelio, porque el mundo entero está a punto de llegarle a una prueba en la cual, según Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, la hora de su juicio y todo el mundo va a ser consciente de que hay una, y es en ese entonces que se va a tomar una verdadera decisión. Así que los que estamos aquí, pueda que esta sala no alcance, la verdad, como pueda que se vacíe, no lo sabemos. Solo cuando llegue el momento de la prueba, nosotros realmente vamos a saber quién es quién, vamos a decirlo así, ¿sí? Esto es como cuando los novios se casan, ¿verdad? Al principio, ¿cómo es todo? Están encaramelados, todo. Pero están viviendo con el papá y con la mamá, aún, ¿verdad? Y están que se vuelven locos por casarse, o por irse al menos vivir juntos. Ahorita ya nadie se casa, ahorita solo se van a vivir juntos nomás. ¿Qué sucede? Se van a vivir juntos, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que comprar la comida, falta una refri, faltan las ollas, verás que tengo que comprarme esto, aquello, lo otro. La mujer dice, verás que necesito para mis toallas, parece que estoy embarazada, estamos arrendando, ya nos pidieron el cuarto, tengo un problema con el vecino, que tu mamá me ve feo. ¿Qué sucedió? Llegó la prueba. Entonces ahí se ve realmente qué madurez tenía esa pareja y a su vez cuánto se querían, ¿sí o no? Entonces cuando le llega al mundo la hora de la prueba, ahí se va a ver realmente todo. Ahí realmente es cuando se va a ver todo, ¿sí? Y nosotros estamos viviendo en las vísperas de eso, ¿ya? Me quedan 10 minutos, vamos ya a ir terminando con esta parte del tema, ¿sí? Bueno, vamos a pasar esto. Muy bien, ¿quiénes son los 24 ancianos? Eso le estaba explicando un poquito, ¿no? Hasta donde nosotros entendemos, son seres de otros mundos, ¿ya? No, porque en el Nuevo Testamento dice que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, salieron de las tumbas. Sí, ya. Pero atención a esto. Cuando nosotros vamos al libro de Job, me voy a ir para el libro de Job un ratito, va a ser un paréntesis nomás aquí. Tengo que explicar esto con la Biblia. Siempre esa ha sido la creencia popular, lo que usted justamente está diciendo. Pero no se olviden que aún nadie ha recibido su recompensa en el cielo, primer punto. ¿Ya? Y nosotros vamos a comenzar, vamos a decirlo así, a gobernar cuando ya... No, acá está el libro. ¿Qué era? Job capítulo 1. Capítulo 1, versículo 5, 7. Muy bien. Versículo 6 en adelante. Y si un día vinieron los hijos de Dios a presentarse, atención a esto, un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. ¿Ya? Cuando nosotros vamos a estrellas, ángeles, serpientes, cielos, cruces espirituales, al conflicto de los siglos, página 572, el deseo de todas las gentes, página 773.10. Ya, y también cuando nosotros vamos al conflicto de los siglos, página 510, que no voy a leerlos ahorita, lo puedo explicar después en la segunda parte del tema. Sí, en la tarde lo podemos leer. Nos da a entender que realmente los que estaban aquí, los hijos de Dios, como se los menciona, eran representantes de otros mundos, según lo que explica el N.G. de White. Entonces los 24 ancianos son representantes de otros mundos. ¿Por qué? Dios, aunque es Dios, no hace nada de manera autoritaria. Dios ya sabe la respuesta, Dios ya sabe qué es lo mejor, pero aún así Dios reúne
a los representantes de las diferentes partes del universo, vamos a decirlo así, y dicen, miren, vamos a hacer esto. ¿Ya? Y ahí se expone. ¿Cuál es el representante de nosotros aquí en la tierra? Satanás. ¿Y antes de Satanás? Adán. ¿Pero qué pasó con Adán? ¿Se sometió a quién? A Satanás. ¿Quién nos representaba? Satanás. Y un día que se reunieron los representantes de estos mundos o de estas partes del universo, ¿quién vino entre ellos? Satanás como representante ¿de quién? De la tierra. ¿Ya? Y entonces ya sabemos lo que sucedió. Todos conocemos la historia. ¿Ya? Entonces, volvamos a los 24 ancianos. Se lo explico en la tarde. ¿Ya? Los 24 ancianos, hasta donde se entiende por la Biblia y el Espíritu de Profecía, son representantes de otros mundos. Ellos se reúnen en los concilios celestiales cuando Dios va a tomar una decisión. No se olviden también que nosotros somos un espectáculo para el universo entero. Ellos están viendo cómo se desarrolla aquí el plan de salvación, de principio a fin. Ya, ahora, ¿qué es lo que sucedió? Dice que cuando Jesús resucitó, voy a leer justamente eso, está en Mateo 27, 50, 52 y 53. Repito, está en Mateo capítulo 27, versículos 50, 52 y 53, dice la palabra de Dios. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ya. Esto es increíble. Vamos un ratito a ponernos en los pies de ese momento. Cuando Jesús muere, dice que resucita. ¿Quiénes fueron estas personas que resucitaron? No lo sabemos. No hay manera de saberlo. Muchos dirán, ese fue tal vez resucitó a Daniel. Otros dirán, resucitó. No se sabe realmente. Porque dice que los discípulos, algunos sí los conocían. Ya. Entonces, en ese tiempo los conocían. Eran personas que, o sea, no sabemos el trasfondo de todo esto, ¿no? Ese día resucitó Juan el Bautista. Yo personalmente no puedo. Y ahí cada persona puede coger y dar su, vamos a decirlo así, exponer su parte, ¿no? Ya, eso, yo personalmente no me atrevo a decir, era este, aquello y lo otro, ¿no? Sabemos que resucitaron. Ahora, las primicias. ¿Dónde se habla de las primicias? Levíticos. En Levíticos. ¿Qué eran las primicias? Lo primero de todo lo que había. Los primeros frutos. ¿Qué se hacía con los primeros frutos? Eso. Se dedicaban a Dios. El otro día en la casa tenemos una papaya y había una papaya amarillita. Le digo, mamá, la voy a tumbar. No, dice, no la tumbes. Esa es la primicia, me dice. ¿Cómo que la primicia? Sí, déjale que los pájaros se la coman, me dice. Dije, y la dejé ahí. Entonces, claro que no vino Dios y se llevó la fruta, ¿no? Pero vinieron las aves que también sirven a Dios, ¿no? Entonces, eran los primeros frutos. Entonces, Jesús está llevando los primeros resucitados. Jesús está llevando los primeros resucitados. Si nosotros habláramos de que alguien puede estar sentado entre los 24 ancianos, podríamos mencionar el Enoc, podríamos mencionar Elías, ¿verdad? Podríamos mencionar a Moisés. Pero según el G de Guay, ¿dónde estaba Enoc una vez que lo vio ella? En los mundos visitantes. Ellos no están, hermanos, por lo que nosotros sabemos y lo que dice el libro, no están alrededor del trono. Dice, ellos están en otras cosas. Nosotros vamos a estar en tronos ya cuando se cumplan, cuando vayan a comenzar los 1000 años, porque dice que se van a poner tronos y nos vamos a sentar para juzgar. ¿Quiénes son los únicos que pueden entrar en el templo de Dios? Los 140. Entonces, ¿será que estas personas que resucitaron cuando Jesús estaba pueden entrar en el templo? ¿Verdad que la visión es dentro del templo de Dios? En el trono de Dios. Pero el G dice que los únicos que pueden estar ahí son los 144,000. ¿Cuán menos estas personas que resucitaron? No las estoy despreciando, ¿no? Pero ellas tienen un lugar. Ya no se olviden que Dios, aun siendo Dios, tiene sus jerarquías. Porque el cielo tiene un orden. ¿Ya? Entonces los únicos que pueden entrar en el templo son los 144. Ahora, de los 144,000, ¿cuántos han llegado al cielo? Ninguno. Porque aún no, los 144,000 solamente llegan
en vida al final de la historia y no hemos vivido al final de la historia. Entonces toda la evidencia nos indica que los 24 ancianos no son estas personas que resucitaron. Son personas especiales que, como dice la hermana Laura, incluso dice que muchos cogieron y fueron a dar testimonio en la ciudad. Entonces obviamente debieron haber sido personas que eran contemporáneas de esa época. Para que las personas digan, oye, pero ese es fulanito, ese es sultanito, el que murió nomás hace un año, hace un par de meses, no sé. Ya, entonces, ¿cómo habrá sido? Bueno, yo esa parte sinceramente no la he estudiado, yo personalmente no puedo acotar mucho, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son estos 24 ancianos? Bueno, son personas, no se olviden que el cielo tiene jerarquías. Les voy a hablar algo del satanismo ahorita. Satanás, escúchenme bien. ¿Tiene jerarquías? Sí. Por supuesto que sí. Todo satanista sabe que hay demonios que tú puedes invocar y hay otros que es mejor no mencionarlos. ¿Ya? Hay demonios en diferentes ramas, justamente, y eso también lo dice el en Guay, si no mal recuerdo, ¿no? Que Satanás tiene sus potestades y él tiene su administración y dicen, bueno, tú a esto, tú a aquello, tú a lo otro, y tú por acá y tú por allá. ¿Cuánto más Dios? ¿Ya? Entonces estos 24, si es que es un número literal, es un simbolismo ¿de qué? De los demás representantes, de los demás mundos o de las demás partes del universo, no lo sé. ¿Sí? Entonces, esos son los 24 ancianos. Ahora miren, les voy a leer El LG de Guay habla que uno de los 24 ancianos le dice a Juan, hoy tengo una cita, tenemos que buscarle, que dice que es un ángel poderoso. Ya. O sea, se le conoce a los 24 ancianos como ángeles poderosos, porque ese ángel le habla a Juan. Ya, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Entonces, vemos que es alguien, es que nosotros tampoco tenemos, no tenemos una idea, vuelvo a repetir, de cómo son las cosas en el cielo. Claro. Sabemos que hay una jerarquía, pero ¿cómo es que funciona? No lo sabemos exactamente. Es como, por ejemplo, acá nuestro hermano José Contreras, que estuvo en la milicia. Cuando entra uno recién a hacer la carrera militar, no tiene exactamente una idea de cómo es la jerarquía, habrán sus confusiones, que el capitán, que el general, que el comando, yo qué sé. Pero hasta que tú ya estás bien metido en la rola, ya te das cuenta y dices, bueno, esto es así, esto de cocinado. Entonces en el cielo es lo mismo. ¿Cómo será que funcionan esas jerarquías? Nosotros no nos compete saberlo. Por lo que la Biblia nos da a entender, hay ciertas jerarquías, hasta ahí llegamos, ¿no? Y bueno, y obviamente hay seres más, entre comillas, por decirlo de alguna manera, más poderosos que otros. Ahora mira, les voy a leer Apocalipsis, seguimos, ya con esto termino. Apocalipsis capítulo 5, Apocalipsis 5, 9 al 10, ¿ya? Dice la palabra de Dios, y cantaba un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido. Atención a esto, y aquí vamos a explicar esta parte. Se me fue la hoja. Y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Muy bien. Por este pasaje bíblico siempre se cree que los 24 ancianos eran justamente de estas primicias, ¿ya? Porque ahí parece ser que los que están hablando son seres humanos. Pero cuando nosotros vamos a otras traducciones de la Biblia, les voy a leer una de ellas que justamente es la versión Reina Valera contemporánea, que es una mejor traducción en algunos aspectos. Dice lo siguiente, digna eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado con tu sangre redimiste, no dice nos redimiste, sino ahí dice redimiste, para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, y para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. ¿Listo? Entonces, con esta mejor traducción, yo vuelvo a repetir, no hay una traducción 100% fidedigna de la Biblia. Siempre en una traducción, en otra, por ahí una palabrita, otra palabrita. Ya he explicado yo todo esto. La Biblia se escribió en 3 idiomas, hebreo, griego y una pequeña parte en arameo. Traduce todo eso al lenguaje simplemente ecuatoriano. Ahora traduce todo eso al lenguaje chileno. Traduce todo eso al lenguaje argentino. Mira que estamos hablando de personas que hablan español, pero también tienen su dialéctica diferente. ¿Me hago entender? Entonces es un poco complicado
para decir, esta Biblia está traducida perfectamente, porque cada cultura tiene también el significado de sus palabras. Es un poco complejo. Entonces, ahí ya queda de parte de nosotros el estudio profundo de la palabra de Dios. Una de las mejores maneras de traducir la Biblia es con una concordancia, que fue justamente lo que hizo Guillermo Miller, y bueno, ya saben toda la historia, ya hemos hablado de eso. Entonces, miren, nos damos cuenta que los 24 ancianos, al traducir el pasaje bíblico de esta manera, está hablando de otras personas, que los has, no dicen no, sino los has redimido. ¿Ya? Y como ya les expliqué, por toda la evidencia bíblica y del Espíritu de Profecía, nos damos cuenta de que no son seres humanos, sino son seres de otros mundos, representantes de otras partes del universo o de otros planetas. ¿Sí? Bueno, y creo que voy a terminar con esta parte de aquí. Dice, los 24 ancianos representan por un lado la adoración celestial, porque esto es interesante. También nosotros ahí se describían a 4 querubines, 4 serafines o 4 seres vivientes. Ellos están diciendo día y noche, santo, 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 sin cesar. Voy a ponerle, ahora para entender esto les voy a poner de la siguiente manera. Cuando estamos enamorados, ¿cómo estamos nosotros? Te amo, te quiero, mi amorcito, mi preciosa, mi hermosa, mi princesa. ¿Nos cansamos de estar así? No. Yo no creo que cuando uno está enamorado se cansa de decir a la persona que tiene al lado que la quiere. Yo no creo que no sé. Entonces, algo así medio parecidito tiene que ser estar en la presencia de Dios. Estoy tratando de poner algo humano a comparación de lo divino, así que no va a alcanzar el ejemplo, ¿no? Pero yo creo que es lo que más o menos se acerca a la cuestión divina. Imagínense en estar en la presencia de Dios. Vuelvo a insistir, si solamente estar al lado de la persona que uno quiere es hermoso, imagínense en estar frente a Dios, que Él es amor puro, Él es amor, Él es el amor, mejor dicho, así. ¿Cómo será eso? No hay manera de describirlo. Entonces, ahora imagínense en los seres vivientes, santo, 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 día y noche. ¿Creen que para ellos es difícil decir eso? Si ellos aman a Dios con un amor puro y verdadero, no como el amor humano, tiene que ser algo satisfactorio para ellos estar diciéndole día y noche a Él, santo, santo, santo. ¿Ya? Tiene que ser la cosa más hermosa del mundo. Según el libro, creo que es Mensajes Selectos, hay una parte en la que dice que Satanás, cuando estuvo aquí en la tierra y ellos ya no estaban en la presencia de Dios, dicen que ellos ya sintieron, ¿no? Vamos a decirlo así, las consecuencias del pecado. Y dice que una vez que estaba Satanás sentado y reflexionando un poco, dice que pasó un ángel y dice que a este ángel le dijo que él quería tener un concilio con Jesús y con el Padre, y le dijeron que sí, que está bien, le concedieron el concilio. Y él pues prácticamente les imploró, les suplicó que pudieran volver otra vez a la presencia de Dios, porque ellos supieron lo que era estar fuera de la presencia de Dios. Y ya, entonces Dios obviamente le dijo que ellos ya no tenían espacio en el cielo. Entonces Satanás, lo único que le quedó fue llorar amargamente. Ahora imagínense aquí las mujercitas que están enseñadas a tener a un hombre a su lado, alguien que les cuide, les proteja o lo que sea. Imagínense en quedarse solas. Ustedes dirán, bueno, están mis hijos, pero saben que no es lo mismo. ¿Verdad? No es lo mismo. Porque un hijo... hermana Laura ya puso mala cara. Un hijo está por allá, el otro está por allá. No es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Los hijos toman ya su camino, su decisión. Y hasta luego. Entonces, imagínense en la cuestión celestial, ¿cómo habrá sido para los ángeles caídos estar fuera de la presencia de Dios? Imagínense, ahora tratemos de también a Adán y Eva cuando salieron del jardín del Edén. Ay, lo tenían todo. Ahí lo tenían, de verdad lo tenían todo. ¿Y qué pasó? Afuera. Y afuera las plantas no crecían como adentro. Y bueno, ya sabemos toda la historia, ¿sí? Entonces, miren, bueno, pero además de esto, los 24 ancianos apoyan el ministerio sumo sacerdotal de Jesucristo, pues llevan las oraciones de los santos, según Apocalipsis 5:8. Uno de los ancianos ayuda incluso a San Juan a identificar al remanente de los salvos, en Apocalipsis 7:13 y 14. ¿Ya?
Recordemos que Moisés tenía la doble función de sacerdote y juez. Una tarea parecida parece desempeñar los 24 ancianos con sus tronos alrededor del trono de Dios. No se olviden de algo. El cielo entero está enfatizado en el plan de salvación. Ustedes no crean que ellos están allá, simplemente están sentaditos. No. Ellos están, gracias hermana, están sumamente interesados en nosotros. Yo una vez ya dije esto. Cuando el hombre cayó, el cielo se detuvo por una semana. Y dijeron, señores, el planeta Tierra, y todo se ha concentrado en esto. Hasta donde me llega a mí la imaginación, parece ser que Dios en la eternidad, Él se dedicaba a la creación. Y parece ser que así más o menos funcionaba el cielo. Y lo último que crearon, adivinen quiénes fueron, nosotros. Y cuando esta creación falló, ¿qué pasó en el cielo? Todo se detuvo, ¿verdad? ¿En dónde se concentró esto? Aquí. Es como los padres que tienen 3, 4, 5 hijos. Pero hay un hijo que está enfermo. Solamente vamos a poner esta comparación. Está enfermo y está gravemente enfermo. ¿Qué hacen esos padres? ¿Dónde está toda su atención? En el hijo enfermo. ¿Se acuerdan la oveja perdida? ¿Qué dice la parábola? Dejó a las 99 y fue a buscar a la Tenemos 100 gallinas, si se perdió una, anda, busca esa gallina. Deja a las 99 y vas a buscar a tu gallinita, ¿no? Eso, poniendo otro ejemplo, van. Entonces, miren, de paso se ha dicho que la simbología de 24 es aún más amplia. El día tiene 24 horas. Por eso yo creo, personalmente, que al menos este número no lo podemos tomar tan literal. Tal vez no son 24, son más. No lo sé, yo no puedo asegurar nada. ¿Cómo pueda que sean literales? No lo sé. Pero bueno, el día tiene 24 años, el año tiene 12 meses y 4 estaciones. La alabanza de Dios es constante, ocurre siempre, cada hora, cada día, cada mes y cada año por la eternidad, mis queridos hermanos. Y Es como debemos alabarlo todo en tiempo, en todo momento. El 10% de 24 horas Son 2 horas 40. 2 horas 40 minutos, que es 24 también. No, 144 minutos que debemos adorar. Son 144 minutos. También, ahí vamos a tener la numerología. De hecho, la Biblia es todo números. Y ahí por ahí ustedes ya dieron algunos, todos números. Y como ustedes ven la Biblia con números, también ven algunas cosas que no... A mí personalmente siempre me han gustado los números. Y de haber sido matemático, alguna cosa debía haber sido yo. Pero vamos a dejar el tema ahí nomás. En la tarde continuamos con la segunda parte, ¿no? Pero miren, hemos visto un poquito, ¿no? De Apocalipsis 4. Y yo creo que lo más importante del estudio que hemos tenido hoy es de que, como ya les expliqué, lo que se está llevando es un juicio, ¿ya? Pero no es un juicio cualquiera. Voy a ponerlo así, es un juicio para salvación, ¿ya? Porque Dios quiere que todo el mundo se salve. ¿O quiere Dios que todo el mundo se pierda? No, Él quiere que todo el mundo se salve. No he venido por los sanos, sino por los enfermos. Exactamente. Para que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces, eso es lo que se está tratando de llevar a cabo, un juicio de y todo se mueve alrededor de eso, mis queridos hermanos. Les vuelvo otra vez a aplicar lo que está pasando en el país. Estamos en incertidumbre, no sabemos cuál es el nuevo presidente. Vuelvo a repetir, a mí personalmente no me importa la persona que llegue a la presidencia. A mí lo que me importa es que el país esté bien. Yo me acuerdo una vez que estaba así mismo en campaña en Pedro Vicente y ganó dicho alcalde. Y yo cogí, me acuerdo que publicaron ahí un anuncio y yo puse un comentario. Realmente casi nunca comento nada, pero esa vez me dieron ganas de comentar algo. Y comenté, bueno, las elecciones se han acabado, ha ganado X persona y lo que se espera es que pueda trabajar por el bien del cantón, etcétera, etcétera, pues. Y en eso me escribe un amigo por interno y me dice, ¿y tú la apoyarás al tal y cual? Le digo, no se trata de apoyar, le digo, ya ganó. ¿Y qué es lo que queremos? Que trabaje, es lo que importa, le digo. Pudo haber ganado el que sea, lo que quiere es que se trabaje. Claro. Y ya no me respondió más. Que sea correcto. Eso es lo correcto. ¿Qué trabaja? Ganó el X, ganó el Y. No importa. Lo que queremos nosotros es que trabaje. Eso es lo que... es que me cae mal. No importa si te cae mal. Él no está aquí para que te caiga mal. No está aquí para que te caiga bien. Está aquí para trabajar. Eso es todo. Y el cielo entero está en esto. Exacto. Y eso es lo que nosotros tenemos. Como seres humanos, en esto tenemos que nosotros estar así 100% enfatizados. Que el hermanito me vio mal. Que pasó aquello y lo otro. Que ni siquiera...
Nosotros tenemos que estar en esto. Y cuando nosotros nos dejamos de absorber por esto, las demás cosas, vean, no nos importa. No nos importa, da igual. Como dijo la hermana Laura de Nata, a mí no me interesan los chismes, que la gente hable lo que quiera. Ahora sí me pongo a me pongo a vivir por los chismes de las personas. ¿Qué voy a hacer? ¿Se acuerda lo que siempre le digo de la historia del burro? El anciano, el niño y el burro. Que dice que cogían y bajaban a vender al burro, bajaban de la montaña. En eso los vieron las personas y dicen, qué tontos. Tienen un burro y no se suben. Cogieron y se subieron los dos al burro. Después los vieron otras personas y dijeron, qué tontos, qué malos. Pobre burrito. Los dos ahí encima del burro. Dejó al niño sobre el burro. Después dijeron, pero mire, ese muchacho joven podría caminar. ¿Por qué el anciano no se sube en el burro? Bajó el niño y se subió el anciano al burro. Después que lo vieron al anciano, dijeron, pero miren qué señor tan desconsiderado, cómo lo hace caminar al niño. Dice que a la final cogieron y los dos comenzaron a llevar al burro. Ya, la historia es así, es un cuento, ¿no? Y dice que a la final, ¿qué sucede? Como iban con ese burro llevando, pasaron por un puente y se cayó el burro. Nunca podemos contentar a las personas. Entonces, miren, es una historia para reírse, queda como anécdota. Vuelvo a insistir, ¿qué es lo que nos interesa? Eso, que la gente diga, no, hermanos, no nos sirve. Y hoy más que nunca, que estamos viviendo en tiempos difíciles, vuelvo a insistir y lo voy a decir en cada video que grabe. Tenemos que salir a vivir al campo. No lo digo por los que estamos aquí presentes, porque ya estamos en el campo. Lo digo a las personas que están viendo el video. Tenemos que salir al campo, ya ahora que hay tiempo. Ya, en eso es todo lo que tenemos que estar tratando de hacer ahorita. Llegará el momento en que por más que quieras salir, así quieras vender tu casa que vale $100,000 en 10,000, nadie te va a poder dar porque no va a haber dinero. Entonces, tratemos de vivir cada verdad presente que Dios nos muestra en la Biblia. ¿Sí?